En una mañana soleada en Madrid, las calles del barrio de Lavapiés bullían de vida. El aroma del pan recién salido de las panaderías se mezclaba con el olor del café recién hecho, creando una sensación familiar para quienes vivían allí. Entre esos residentes estaba Clara Rodríguez, una joven de 24 años cuyo tímido sonrisa y mirada atenta escondían la determinación de quien conoció demasiado pronto las dificultades de la vida. Desde muy pequeña, Clara trabajaba en empleos temporales para ayudar a su madre, Carmen, que luchaba contra una enfermedad crónica. Clara vestía ropa sencilla, generalmente comprada en pequeñas tiendas de segunda mano, pero llevaba consigo un cuidado y una gracia natural que hacían encantadora cualquier simplicidad. A pesar de las circunstancias, mantenía un aire de dignidad que pocos notaban. Ese día, caminaba apresurada para llegar a su nuevo trabajo, asistente administrativa en una empresa de eventos de lujo dirigida por el poderoso Eduardo Martín, un millonario español conocido tanto por su fortuna como por su temperamento frío y exigente. Eduardo, de 38 años, era la personificación del éxito absoluto. Vivía en un dúplex en el corazón de Salamanca, conducía coches que muchos considerarían obras de arte y asistía a cenas donde el mundo de los negocios se encontraba con el glamour más absoluto. Su imagen impecable escondía, sin embargo, una profunda soledad y la creencia de que nadie podía estar a su altura, ni siquiera por un instante. El contraste entre Eduardo y Clara era evidente apenas ella entró a la oficina. Las paredes decoradas con obras de artistas consagrados, el suelo de mármol pulido y los muebles de diseño minimalista creaban un ambiente casi intimidante. Clara, con su carpeta gastada y uniforme sencillo, parecía desplazada, como si hubiera entrado en otro mundo sin previo aviso. «Buenos días, usted debe ser la nueva asistente», dijo Eduardo, mirándola de arriba abajo con una mezcla de curiosidad y desaprobación. Su voz era firme, cargada de la autoridad de quien está acostumbrado a controlar todo. Clara se inclinó ligeramente, manteniendo la sonrisa. «Buenos días, señor Martín. Es un placer conocerle». Había algo en ese primer encuentro que haría que Clara recordara aquella mañana por el resto de su vida, la manera en que Eduardo la observaba, no solo como alguien recién contratada, sino con una mirada evaluativa, casi midiendo su valor. Ella sabía que no tenía experiencia en el sector de eventos de lujo, pero su determinación y ética de trabajo la impulsaban a intentarlo. En ese momento, sin embargo, la contratación de Eduardo tenía más que ver con lástima que con mérito. Había visto la dificultad en su mirada durante la entrevista improvisada y se sintió compelido a darle una oportunidad, aunque mínima. Mientras Clara comenzaba a organizar la papelería, pensaba en su vida hasta ese momento, el esfuerzo diario, las pequeñas alegrías y las constantes frustraciones. Cada paso en esa oficina representaba no solo un empleo, sino una posibilidad de cambiar su destino, aunque poco a poco. En el fondo, no imaginaba que aquel millonario que la contrató por lástima terminaría convirtiéndose en el centro de emociones que jamás había experimentado: afecto, deseo, frustración, eventualmente, amor. El reloj marcaba el inicio de un nuevo día agitado, con reuniones, hojas de cálculo y decisiones que parecían lejanas de la vida que Clara conocía. Pero, al caminar por el elegante pasillo, saludando discretamente a los demás empleados y tratando de no sentirse pequeña ante el lujo que la rodeaba, algo inesperado comenzó a surgir. Un vínculo silencioso, casi imperceptible, comenzó a formarse entre la sencillez de Clara y la autoridad de Eduardo, como dos fuerzas opuestas que se atraen, listas para chocar de manera dramática y romántica. Mientras tanto, Eduardo, sentado en su oficina con vista a la Gran Vía, reflexionaba sobre la decisión de contratar a Clara. Algo en él había cambiado desde que la joven entró en la sala, una chispa de curiosidad, tal vez incluso simpatía, que se resistía a admitir. Siempre se había enorgullecido de ser frío y calculador, pero Clara tenía el poder de alterar su orden meticulosa sin siquiera intentarlo. Estaba a punto de convertirse en más que una asistente, aunque él aún no lo supiera. La atracción inicial estaba ahí, oculta tras juicios de valor y la fachada de millonario impenetrable. El día avanzaba, y la rutina transcurría entre pequeños desafíos administrativos y encuentros con clientes exigentes. Clara sentía el peso de la responsabilidad, pero también una extraña emoción. Estar en un entorno de lujo, bajo la mirada de personas poderosas, le daba la sensación de que algo grande podía ocurrir. Algo que podría transformar su vida y, quién sabe, tocar el corazón del hombre que la contrató por simple lástima, pero que, sin darse cuenta, comenzaba a acercarse a ella de una manera peligrosa e irresistible. La historia de Clara y Eduardo comenzaba allí, en las primeras horas de un día común en Madrid, cargando la promesa de conflictos, superaciones y emociones intensas que alterarían para siempre sus vidas. El contraste entre riqueza y sencillez, entre experiencia e ingenuidad, entre frialdad y ternura, establecía el escenario perfecto para un romance dramático que nadie podría prever.
En los primeros días de trabajo, Clara se dio cuenta rápidamente de que no sería fácil adaptarse al mundo de lujo y exigencia de Eduardo. Cada tarea, cada reunión, cada llamada telefónica parecía cargada de un peso que nunca había experimentado. Sentía las miradas críticas de algunos compañeros, que no ocultaban la sorpresa de ver a alguien tan sencilla en medio de ejecutivos bien vestidos, entrenados y acostumbrados al ritmo acelerado de la empresa. Eduardo, por su parte, mantenía la postura impecable de siempre, pero su presencia se volvía más intensa a medida que observaba cada movimiento de Clara. Creía que la joven necesitaba probar que merecía estar allí. Al mismo tiempo, sentía una irritación inexplicable cuando ella mostraba signos de inteligencia o iniciativa. Era como si su propio orgullo estuviera siendo desafiado por una simple asistente. El primer gran reto surgió cuando Eduardo la llamó para ayudarlo a organizar una reunión importante con clientes internacionales. Clara, nerviosa, intentó anotar cada detalle, pero cometió un pequeño error en la preparación de las presentaciones. Al entregar los documentos equivocados, escuchó la voz fría y cortante de Eduardo. «Clara, ¿cómo puedes cometer un error tan básico? Esto es inaceptable». La vergüenza la invadió. Todos en la sala percibieron la tensión. Sus mejillas se sonrojaron y las manos comenzaron a temblarle. La humillación fue pública, un golpe brutal que parecía reforzar la diferencia entre ellos. Él, impecable y poderoso, ella, sencilla y vulnerable. «Lo siento, señor Martín», logró murmurar, intentando recuperar el control. Pero Eduardo, aunque rígido, no podía ignorar algo que empezaba a formarse en su interior, un interés silencioso y perturbador. Clara, incluso al equivocarse, demostraba un valor que él no esperaba. No se dejaba abatir por completo, lo que lo irritaba y lo intrigaba al mismo tiempo. En los días siguientes, Clara se dedicó aún más. Trabajó horas extras, revisó cada detalle, aprendió rápidamente los procesos complejos de la empresa y comenzó a recibir pequeños reconocimientos discretos de sus compañeros. Sin embargo, los desafíos no cesaban. En una situación particularmente incómoda, un cliente poderoso, acostumbrado a los estándares de lujo de la empresa, se burló de su acento y de la forma sencilla en que hablaba español, dejándola avergonzada frente a Eduardo. Él, al percibir la injusticia, sintió una mezcla de ira y algo que no podía identificar. Por un lado, estaba frustrado por la situación. Por otro, una extraña necesidad de proteger a Clara comenzó a surgir, a pesar de su imagen de millonario distante e indiferente. Ella, sin embargo, no buscaba su protección, solo quería ser respetada y reconocida por su trabajo. Clara también comenzó a descubrir que Eduardo cargaba sus propios conflictos internos. A veces, aparecía en su oficina para observarla trabajar en silencio, sin decir una palabra, y ella sentía su mirada evaluativa pesar sobre cada movimiento. Había momentos en que su corazón se aceleraba y una tensión invisible, pero electrizante, se formaba entre ambos. Una mirada duraba más de lo necesario, un gesto de preocupación o crítica llevaba algo más que simple instrucción. Un día, durante una reunión, Eduardo notó un detalle que solo Clara había percibido, un error grave en la planificación del evento que podía comprometer semanas de trabajo. Ella, con valentía, señaló la falla frente a todos. Algunos colegas quedaron en shock, otros sorprendidos, y Eduardo sintió una mezcla de irritación y admiración. «Muy bien, Clara, tienes razón», dijo, intentando mantener la frialdad, pero la emoción se le escapó por un instante. En ese momento, Clara comprendió que, aunque el millonario fuera severo, había algo humano detrás de su máscara de poder. Algo que aún no entendía completamente, pero que empezaba a despertar una curiosidad mutua peligrosa. El problema central, sin embargo, aún no se había revelado por completo. Clara venía de una vida de dificultades y ahora se veía obligada a probar su valor constantemente, mientras Eduardo, millonario y acostumbrado a controlar todo, enfrentaba emociones que no sabía manejar. La tensión entre ellos crecía, alternando humillación, atracción silenciosa y confrontaciones inevitables. Cada día en la oficina se convertía en una batalla entre vulnerabilidad y orgullo, fuerza y fascinación, miedo y deseo. Mientras caminaba por las calles de Madrid al final de la jornada, Clara sentía el peso del día, el cansancio, la frustración, pero también la esperanza. Cada paso era una prueba de que podía superar obstáculos, incluso siendo observada y subestimada por un hombre millonario que, poco a poco, empezaba a ocupar un espacio inesperado en su vida emocional. Y Eduardo, solo en su ático con vista a la ciudad iluminada, reflexionaba sobre Clara. Nunca alguien tan sencilla había despertado emociones tan intensas en él. Ira, admiración, curiosidad, fascinación, todo se mezclaba en un torbellino confuso. Sabía, por instinto, que aquella asistente contratada por lástimas sería un catalizador de cambios profundos, tanto en su vida como en la de ella. Ese era solo el comienzo del conflicto.
Humillación, injusticia y desafíos diarios se combinaban para poner a prueba a Clara, mientras Eduardo comenzaba a darse cuenta de que, detrás de la fachada de simple asistente, había una fuerza capaz de tocar su corazón cerrado. El romance, la superación y el drama estaban a punto de intensificarse y nadie podía prever cómo colisionarían esos dos mundos tan distintos. La rutina de Clara se volvía cada vez más pesada. La presión en el trabajo era constante, y cada error, por mínimo que fuera, se amplificaba bajo la mirada crítica de Eduardo. Pero la verdadera prueba no vino de sus funciones administrativas, sino de un evento que jamás olvidaría. La empresa de Eduardo organizaba una gala benéfica en el elegante salón de banquetes del Hotel Ritz, en el centro de Madrid. Clara había sido encargada de supervisar todos los detalles, desde la disposición de las mesas hasta la coordinación de los camareros. Era una oportunidad de oro para demostrar su valía, pero también una trampa emocional. La élite de Madrid estaría presente, y cada paso en falso sería percibido. En la noche del evento, Clara vestía un sencillo vestido azul marino, comprado con sus ahorros, intentando lucir adecuada sin perder su propia identidad. A pesar de su preparación, los nervios dominaban sus pensamientos. Cada sonrisa falsa de los invitados ricos y cada susurro entre compañeros la hacía sentirse insuficiente. Durante la cena, un incidente aparentemente trivial cambió el ambiente. Clara, apurada, derramó accidentalmente una copa de vino tinto sobre el elegante traje de un cliente influyente. El silencio invadió el salón y todas las miradas se volvieron hacia ella. Su rostro se enrojeció y el corazón le latía con fuerza. Eduardo, al percatarse del accidente, se acercó rápidamente, pero no antes de que el hombre la reprendiera en tono sarcástico. ¡Qué descuido! Así no se trabaja en una empresa de prestigio. Clara intentó disculparse, pero la humillación era inevitable. Los invitados murmuraban, algunos riendo discretamente, otros con lástima. Cada segundo parecía eterno. La confianza que había construido lentamente parecía derrumbarse. Eduardo, visiblemente irritado, la condujo discretamente a un rincón del salón. Su rostro, normalmente imperturbable, mostraba una tensión que Clara nunca había visto antes. «Esto no se repetirá», dijo, con voz firme, pero cargada de algo más profundo que la ira. «Debes aprender que cada detalle cuenta». A pesar de la severidad, había una chispa de cuidado. Eduardo no quería humillarla más de lo necesario, pero su temperamento exigente no permitía errores. Clara sintió una mezcla de miedo y curiosidad, podía ser cruel, pero había algo en el que parecía proteger su vulnerabilidad. En los días siguientes, Clara enfrentó el peso de la vergüenza, sintiéndose pequeña y desvalorizada. Algunos compañeros, aunque discretos, la trataban con condescendencia, y ella comenzó a preguntarse si realmente tenía capacidad para el trabajo. El sentimiento de fracaso se mezclaba con la determinación, no podía dejarse vencer. Mientras tanto, Eduardo no podía sacar a Clara de su mente. El incidente de la gala, que para otros sería solo un error, despertó en él una mezcla de fascinación y preocupación. Comenzó a observar cada gesto de ella, la forma en que enfrentaba los desafíos, cómo reaccionaba ante las críticas. Había algo en su resiliencia que lo incomodaba y, al mismo tiempo, lo atraía profundamente. Clara, por su parte, empezó a notar pequeños cambios en el comportamiento de Eduardo. A veces, daba indicaciones más sutiles. En otros momentos, sus críticas venían cargadas de intensidad emocional que ella aún no comprendía. Cada interacción hacía que la tensión se volviera más palpable, y la línea entre frustración y atracción comenzaba a desdibujarse. La presión externa continuaba. Recibía mensajes de clientes exigentes y plazos ajustados, enfrentando situaciones que ponían a prueba su paciencia y habilidades. Una noche, sola en la oficina, Clara lloró silenciosamente frente a la pantalla del ordenador, sintiendo el peso de todo, la responsabilidad, la vergüenza pública, la distancia emocional de Eduardo y la percepción de que, aun dando lo mejor de sí, quizás nunca sería suficiente. Fue en ese momento de vulnerabilidad cuando Eduardo apareció, sin avisar. La observó unos segundos antes de hablar, con voz baja pero firme. «Eres más fuerte de lo que crees, Clara. Pero debes creer en ti misma antes de que los demás puedan creer». Esas palabras, aunque simples, tuvieron un efecto profundo. No eran un elogio completo, pero sí un reconocimiento de su lucha. Por primera vez, Clara comprendió que el millonario que la había contratado por lástima empezaba a verla como alguien digno de respeto, quizás inconscientemente, de afecto. Sin embargo, el drama aún no había terminado. El incidente de la gala seguía resonando en los pasillos de la empresa y Clara enfrentaba miradas de juicio y murmullos discretos. Cada desafío diario reforzaba la sensación de que debía superar no solo la humillación pública, sino también el prejuicio silencioso de un mundo que parecía inaccesible. Al final de esa intensa semana,
Clara regresó a casa exhausta, pero con un renovado sentido de determinación. Sabía que no podía controlar las críticas, pero sí su dedicación y coraje. Y, en el fondo, empezaba a entender que Eduardo, por duro y exigente que fuera, también enfrentaba sus propias batallas emocionales. El conflicto entre ambos se volvía cada vez más evidente, ella luchando por demostrar su valor, él enfrentando emociones que nunca admitiría fácilmente. La humillación, el prejuicio y la tensión emocional eran solo el comienzo, y cada paso los acercaba a un desenlace que prometía pasión, drama y superación. Ese era el punto en que Clara comprendió que su vida estaba a punto de cambiar de manera irrevocable. Cada desafío superado, cada lágrima derramada, cada pequeño gesto de coraje contribuía a la construcción de una mujer capaz de ganarse respeto, confianza y, tal vez, un amor nacido del encuentro improbable entre pobreza y riqueza, sencillez y poder. El lunes siguiente, Clara llegó a la oficina con el peso del incidente de la gala todavía sobre sus hombros. La ciudad de Madrid despertaba bajo una luz dorada, y los coches pasaban apresurados por la Gran Vía, recordándole que la vida continuaba, incluso cuando todo parecía desmoronarse. Se esforzaba por ocultar la ansiedad, manteniendo la sonrisa mientras organizaba papeles y respondía llamadas. Eduardo, como siempre, ya estaba en su despacho, analizando informes complejos. Pero algo en su mirada indicaba que aquel día no sería común. Cuando llamó a Clara para ayudarlo en una nueva tarea, se dio cuenta de que no habría críticas duras esta vez. En lugar de eso, Eduardo le ofreció una oportunidad inesperada, la posibilidad de liderar un proyecto importante de la empresa, algo que nunca se había ofrecido a un asistente principiante. Clara, comenzó él, con voz firme, pero sin la rigidez habitual, pensé en darte la responsabilidad de coordinar la planificación del próximo evento de lujo. Sé que aún te estás adaptando, pero quiero ver cómo manejas algo más grande. Clara se sorprendió. Su corazón se aceleró, mezclando emoción y miedo. Era la primera vez que Eduardo confiaba de manera tan directa en sus capacidades, y sabía que esta era su oportunidad para demostrarse a sí misma y a todos los que subestimaban su talento. Mientras organizaba los detalles del proyecto, Clara comenzó a notar pequeños cambios en el comportamiento de Eduardo. Seguía siendo exigente, pero sus indicaciones llegaban con atención y orientación, no solo críticas. La tensión entre ellos adquiría ahora una nueva dimensión, respeto y atracción creciente. Cada encuentro estaba cargado de miradas silenciosas, gestos que decían más que las palabras y un magnetismo emocional que ambos trataban de ignorar, pero no podían. El punto de inflexión llegó cuando un imprevisto amenazó con arruinar el evento. Un proveedor importante canceló a última hora, poniendo en riesgo toda la planificación. Clara, sin dudarlo, encontró una solución creativa, negociando con otros proveedores y reorganizando la logística en tiempo récord. Cuando Eduardo descubrió cómo había resuelto la crisis, algo en él cambió profundamente. Por primera vez, la miró sin juicio, solo con admiración silenciosa. Clara, has logrado salvar el evento, dijo casi en un susurro. Nunca dudé de tu talento. Ella sintió una ola de alivio y orgullo. No era solo un reconocimiento profesional, era el inicio de un vínculo genuino, una conexión que trascendía la relación jefe-asistente. Pero lo que Eduardo aún no admitía, ni siquiera para sí mismo, era que esa admiración se estaba transformando en algo más intenso, una atracción emocional que nunca había sentido por nadie. En ese momento, un pequeño gesto lo cambió todo. Clara, nerviosa, dejó caer una carpeta de documentos. Eduardo se agachó para ayudarla y sus dedos se tocaron brevemente. El choque silencioso entre ambos fue inmediato. Ambos percibieron que había algo más que trabajo o admiración, una química que ninguno de los dos podía negar. Y aquí es donde queremos que formes parte de esta historia. Si tú también estás apoyando a Clara, aprovecha este momento y únete al canal. La reviravolta apenas está comenzando. A partir de este punto, la narrativa tomaba un nuevo rumbo. Clara ya no era solo una asistente subestimada, comenzaba a afirmarse, a ganar confianza y a despertar emociones inesperadas en Eduardo. Y el millonario, por más que intentara mantener la fachada de poder absoluto y frialdad, empezaba a rendirse ante la vulnerabilidad y el encanto de esa joven que se atrevía a desafiarlo en silencio. Mientras la ciudad brillaba afuera, en el ático de Eduardo, ambos aún desconocían que aquel evento sería solo el primer paso de un intenso viaje de superación, romance y descubrimientos. Un simple error en la gala se había transformado en una oportunidad que cambiaría sus vidas, demostrando que incluso en los mundos más rígidos y estructurados, el amor y el coraje podían florecer donde menos se esperaba. Y así, entre documentos, gestos discretos y miradas cargadas de tensión, Clara y Eduardo daban el primer paso hacia algo más grande, una relación que requeriría valor, paciencia y corazón abierto, desafiando todas las expectativas de quienes los rodeaban. En los días que siguieron al punto de inflexión, Clara sintió un cambio en sí misma.
La confianza que antes parecía frágil comenzó a fortalecerse, alimentada tanto por pequeñas conquistas como por el reconocimiento silencioso de Eduardo. Cada tarea completada con éxito era una victoria que guardaba como prueba de que podías superar cualquier obstáculo, incluso en un entorno tan exigente e intimidante como el de la empresa de eventos de lujo. El primer gran signo de superación llegó cuando lideró la coordinación de un mini evento corporativo, una simulación de gala para clientes más pequeños. Clara, con atención a los detalles y creatividad, logró impresionar tanto a los clientes como a los compañeros de trabajo. Sintió que finalmente su capacidad estaba siendo reconocida, no por lástima, sino por mérito. «Excelente trabajo, Clara», dijo Eduardo, pasando rápidamente junto a ella mientras revisaba los arreglos del salón. «Esto demuestra que tienes talento». Aunque él no había mostrado afecto o emoción abierta, la aprobación del millonario significaba más que cualquier elogio genérico que hubiera recibido antes. Cada palabra de Eduardo estaba medida y cargada de significado, y la joven comenzó a percibir que estaba ganando espacio en un mundo de lujo que antes parecía inalcanzable. Clara también recibió ayuda inesperada de compañeros que antes la subestimaban. Algunos comenzaron a compartir consejos sobre proveedores, detalles logísticos y estrategias de planificación que solo el tiempo y la experiencia podían enseñar. Se dio cuenta de que, al demostrar competencia y valentía, estaba rompiendo barreras y ganando aliados en el proceso. Cada gesto de colaboración fortalecía no solo su confianza, sino también su sensación de pertenencia en ese nuevo mundo. Fuera del trabajo, Clara buscaba formas de fortalecerse emocionalmente. Pasaba horas estudiando técnicas de organización, etiqueta corporativa y planificación de eventos. Descubrió un placer inesperado en perfeccionarse, y la sensación de progreso personal empezó a reflejarse en su postura y en la manera en que se relacionaba con los demás. La joven que antes se veía como pequeña e insignificante comenzaba a verse como alguien capaz de conquistar sus propios espacios. Uno de esos momentos de superación ocurrió cuando enfrentó una crisis de última hora con un proveedor de decoración. Mientras todos esperaban que pidiera ayuda inmediata a Eduardo, Clara tomó la iniciativa, negociando una solución creativa que mantuvo el evento dentro del cronograma y sin comprometer la calidad. Cuando Eduardo se enteró, su mirada cambió de evaluación crítica a una admiración silenciosa. «Realmente sabes lo que estás haciendo», comentó, con una leve sonrisa que casi nadie había visto antes. «Es impresionante». Clara sintió una mezcla de orgullo y sorpresa. Era la primera vez que Eduardo la elogiaba de manera tan directa y, aunque intentaba mantener la compostura, su corazón se aceleraba ante ese reconocimiento. Además del crecimiento profesional, Clara comenzó a acercarse emocionalmente a Eduardo, aunque de forma discreta. Percibió pequeñas señales, gestos de cuidado que él no podía ocultar, miradas que duraban más de lo normal y una atención silenciosa a cada detalle de su trabajo. Empezó a entender que, detrás de la rigidez del millonario, existía una sensibilidad que solo se mostraba cuando se sentía desafiado o impresionado por alguien. Esta percepción le dio un nuevo impulso. No solo debía demostrar que podía realizar tareas complejas, sino también ganarse respeto, quizás abrir espacio para algo más profundo entre ella y Eduardo. Cada pequeño éxito profesional se mezclaba con la posibilidad de conexión emocional, creando una motivación poderosa que la hacía trabajar aún más concentrada y determinada. La vida personal de Clara también comenzó a equilibrarse. Organizaba mejor sus horarios, aprovechando los momentos libres para cuidarse, reflexionar sobre sus sentimientos y planificar su futuro. La joven que antes se sentía abrumada por la vida ahora encontraba energía en pequeñas victorias y en el reconocimiento gradual de su talento. Y Eduardo, aunque aún reacio a admitir sus sentimientos, no podía negar la atracción que crecía día a día. Se encontraba cada vez más fascinado por la valentía y la resiliencia de Clara. El millonario que la había contratado por lástima ahora sentía que la joven estaba transformando su rutina, su percepción sobre las personas, sin quererlo, tocando su corazón de maneras que nunca había imaginado. El punto central de este periodo de superación inicial era que Clara ya no dependía de la aprobación de Eduardo para sentirse fuerte, pero la percepción de que el millonario comenzaba a notarla daba un sabor especial a cada logro. Estaba construyendo su confianza, rompiendo barreras y, al mismo tiempo, cultivando una tensión romántica que ambos empezaban a percibir, aunque sin admitirlo. Cada paso en este proceso aumentaba la expectativa, los desafíos mayores estaban por venir, y tanto Clara como Eduardo necesitarían enfrentar emociones aún más intensas. Pero, por el momento, la joven asistente descubría que podía superar obstáculos, conquistar su espacio de manera inesperada, acercarse al hombre que transformaría su mundo por completo. El escenario estaba listo para la siguiente fase. Clara ya no era solo la joven contratada por lástima, sino una mujer en crecimiento, capaz de enfrentar desafíos profesionales y emocionales, mientras Eduardo comenzaba a cuestionar sus propios sentimientos y el control absoluto que siempre había mantenido sobre su vida.
En los meses que siguieron, Clara comenzó a percibir cambios profundos en sí misma. Lo que antes parecía imposible, liderar proyectos complejos, tratar con clientes exigentes y mantener la calma bajo presión, ahora se había convertido en rutina. Cada victoria profesional aumentaba su confianza, y su presencia en la oficina empezó a ser notada no solo por Eduardo, sino por todo el equipo. Clara adoptó una postura más segura. Su humildad permanecía, pero ahora estaba acompañada de determinación y firmeza. Aprendió a negociar con proveedores difíciles, proponer ideas innovadoras y liderar pequeños equipos sin vacilar. Su evolución no pasó desapercibida. Compañeros que antes la subestimaban ahora buscaban su opinión, y hasta los clientes comenzaron a elogiarla discretamente. Eduardo observaba cada paso de esta transformación con una mezcla de fascinación e inquietud. Sentía una atracción creciente, pero más que eso, había respeto. La joven que había contratado por lástima se estaba convirtiendo en alguien capaz de desafiarlo e inspirarlo al mismo tiempo. El millonario empezaba a darse cuenta de que Clara no era solo una asistente, era una mujer que estaba redefiniendo su propia vida, sin quererlo, tocando la suya. Un cambio significativo ocurrió durante un gran evento corporativo que Clara ayudó a organizar. El éxito fue absoluto, y Eduardo finalmente la llamó para una conversación privada. Clara, comenzó, en un tono más relajado que de costumbre. Estás haciendo más de lo que esperaba. Estás superando límites, no solo los míos, sino los tuyos propios. Clara sonrió, sintiendo orgullo y sorpresa. Nunca había imaginado que el reconocimiento de Eduardo tendría un efecto tan profundo en su autoestima. Comprendió que ya no necesitaba demostrar nada a nadie, su propia competencia era suficiente. Además del crecimiento profesional, la transformación emocional de Clara también se intensificó. Empezó a confiar más en sus sentimientos, a reconocer su propia fuerza y a abrirse a la posibilidad de conexión con Eduardo. Las interacciones entre ellos, antes cargadas solo de tensión y formalidad, ahora incluían sutiles gestos de afecto y complicidad. Una sonrisa inesperada, un comentario cuidadoso o un gesto de atención eran suficientes para crear un vínculo invisible pero poderoso. Eduardo, a su vez, comenzó a cuestionar su propia rutina y sus patrones de comportamiento. Acostumbrado a controlar todo, se dio cuenta de que había aspectos de su vida emocional que nunca había explorado. Clara despertaba en él sensaciones inéditas, vulnerabilidad, deseo de cercanía y la necesidad de conectarse de forma genuina. El millonario que siempre había mantenido distancia ahora se sentía vulnerable frente a la autenticidad de la joven asistente. La transformación de Clara también impactó su vida personal fuera del trabajo. Empezó a permitirse pequeños lujos, como clases de danza y paseos culturales, descubriendo placeres que antes parecían inaccesibles. Cada experiencia nueva fortalecía su confianza y ampliaba su visión del mundo, demostrando que la vida podía ofrecer oportunidades inesperadas si uno tenía el valor de enfrentarlas. En una cena informal organizada para discutir futuros proyectos, Clara y Eduardo tuvieron un momento decisivo. Sentados uno al lado del otro, conversaron sobre sueños, desafíos y expectativas. Por primera vez, Eduardo compartió detalles de su propia vida, revelando vulnerabilidades que jamás mostraría a otro empleado. Clara, por su parte, abrió su corazón, hablando de su infancia difícil y de los obstáculos que había enfrentado. La conversación, que comenzó como una formalidad, se convirtió en un espacio de confianza y empatía. El millonario y la asistente se dieron cuenta de que, a pesar de sus diferencias sociales y económicas, compartían valores y emociones similares, determinación, coraje y deseo de crecimiento personal. La química entre ellos se volvía cada vez más evidente, pero también más compleja, pues ambos luchaban por equilibrar sus sentimientos personales con sus responsabilidades profesionales. El crecimiento de Clara culminó en una percepción fundamental: ya no necesitaba depender de Eduardo o de su aprobación para sentirse completa. Su valor no estaba condicionado a la opinión del millonario, sino al reconocimiento de su propia fuerza y competencia. Esta autoconfianza cambió radicalmente su postura, haciéndola aún más encantadora y magnética ante los ojos de Eduardo. Finalmente, la transformación de ambos se reflejó en el entorno. La empresa, antes rígida y jerárquica, comenzó a convertirse en un espacio más colaborativo y dinámico, impulsada por la iniciativa y creatividad de Clara. Eduardo, acostumbrado a dominar cada aspecto de su vida, aprendió a confiar en alguien, permitiendo que la relación profesional evolucionara hacia algo más profundo y significativo. El crecimiento y la transformación de Clara y Eduardo preparaban el terreno para el clímax de la historia, un momento en el que la superación personal, el romance y la tensión emocional alcanzarían su punto máximo, poniendo a prueba no solo el amor que empezaba a nacer, sino también la capacidad de ambos para enfrentar sus propios miedos y limitaciones. La joven asistente,
que alguna vez fue contratada por Lástima, ahora caminaba con firmeza por Madrid, segura de sí misma, confiada en su talento y consciente del impacto que causaba en el millonario que, silenciosamente, se estaba enamorando cada vez más. Y Eduardo, por más que intentara mantener el control, sabía que no había retorno. Su vida, al igual que la de Clara, estaba a punto de cambiar de manera irrevocable. La atmósfera en Madrid estaba eléctrica aquella noche de viernes. La empresa de Eduardo organizaba el evento más importante del año, una gala benéfica para clientes internacionales, y Clara, ahora segura y experimentada, estaba a cargo de supervisar cada detalle. El salón del Hotel Ritz brillaba con elegancia, iluminado por candelabros de cristal y decorado con flores cuidadosamente seleccionadas. Cada paso era crucial, y la presión sobre Clara era enorme, pero esta vez se sentía preparada para enfrentar cualquier desafío. El momento crítico llegó cuando un proveedor no apareció, poniendo en riesgo toda la decoración principal. Clara actuó rápidamente, delegando tareas, renegociando contratos y coordinando al equipo de última hora. Cada decisión requería precisión, creatividad y valentía. Eduardo, presente para supervisar, observaba cómo la mujer que había contratado por Lástima transformaba una situación casi catastrófica en un éxito. Su admiración era evidente, pero también cargada de emoción, orgullo, fascinación y deseo mezclados en una sola mirada. Cuando finalmente todo pareció estabilizarse, Clara encontró a Eduardo en un pasillo del salón. Ambos estaban exhaustos, pero con el corazón acelerado. Se produjo un silencio cargado de tensión. Se miraron, y en ese instante todos los sentimientos contenidos durante meses estallaron de manera silenciosa, pero intensa. Eduardo ya no pudo contener la atracción que crecía día tras día. Clara, dijo, con voz baja, casi rompiendo la formalidad que siempre mantenía. Superaste todas mis expectativas, y más aún, me sorprendiste de una manera que nunca imaginé. Clara sintió un calor subir a su rostro. Sabía que había ganado respeto y admiración, pero ahora comprendía algo más profundo. Eduardo estaba vulnerable ante ella, así como ella lo estaba ante él. El clímax emocional llegó cuando un invitado hizo un comentario sutil sobre la diferencia social entre ellos, insinuando que una relación entre la asistente y el millonario sería imposible. Clara sintió una punzada de vergüenza, pero Eduardo, sin dudar, la defendió públicamente. No es asunto tuyo, dijo con firmeza, colocando su mano de forma protectora sobre el brazo de Clara. Su mirada, intensa y decidida, transmitía un mensaje claro, la reconocía, la valoraba y estaba a su lado. En ese instante, Clara comprendió la profundidad del sentimiento que florecía entre ellos. El miedo y la inseguridad dieron paso a la valentía de enfrentar no solo la mirada crítica de los demás, sino también las propias emociones que habían crecido silenciosamente durante meses. El evento continuó, pero para Clara y Eduardo, el mundo parecía haberse reducido a su alrededor. Cada gesto, cada mirada, cada toque estaba cargado de significado. No necesitaban palabras, la intensidad de su atracción y respeto mutuo hablaba por sí misma. Tras la gala, mientras caminaban por la terraza del hotel contemplando las luces de Madrid reflejadas en los edificios históricos, Eduardo finalmente rompió la barrera de la formalidad. Clara, yo no puedo negar lo que siento, dijo, sosteniendo delicadamente su mano. No se trata de lástima, ni de obligación, eres tú. Siempre fuiste tú. Clara, emocionada, sintió como las lágrimas de felicidad corrían por su rostro. Todo lo que habían enfrentado, humillaciones, desafíos, prejuicios e inseguridades, culminaba en ese momento. Ella respondió con sinceridad, sujetando su mano con firmeza. Eduardo, yo tampoco puedo negarlo. Pero debemos ser fuertes, porque el mundo no siempre aceptará lo que sentimos. El clímax de la historia no solo trataba de consumar sentimientos, sino de la superación conjunta. Clara había conquistado su confianza, su lugar en el mundo y el corazón del millonario que antes la veía solo por lástima. Eduardo, a su vez, había aprendido a abrirse, a valorar emociones genuinas y a reconocer que la riqueza material no sustituye a la emocional. Mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo de Madrid, Clara y Eduardo se abrazaron, sellando no solo un momento romántico, sino la victoria de la valentía, la perseverancia y el amor que había surgido inesperadamente. Ese abrazo simbolizaba la unión de dos mundos distintos, la superación de barreras sociales y emocionales y el inicio de un futuro lleno de posibilidades y sueños compartidos. El clímax había transformado no solo su relación, sino sus vidas. Clara ya no era la joven insegura contratada por lástima, Eduardo ya no era el millonario distante y frío. Ambos se habían transformado, preparados para enfrentar juntos cualquier desafío que la vida les presentara. En los días que siguieron a la gala, la rutina en la empresa se sentía más ligera, aunque todavía intensa. Clara, ahora reconocida por su talento y determinación, experimentaba una confianza inédita.
Cada tarea completada era una prueba de que no solo había superado obstáculos profesionales, sino que su vida personal comenzaba a florecer de manera inesperada. Eduardo, por su parte, estaba más cerca de Clara de lo que jamás había imaginado. Había aprendido a valorar las emociones genuinas y a comprender que el amor, el respeto y la complicidad podían coexistir con el poder, la riqueza y el éxito. Su relación con Clara ya no estaba marcada por distancia o frialdad, sino por comprensión, admiración y un cariño profundo que ambos permitían crecer día a día. El reconocimiento del esfuerzo de Clara llegó de múltiples formas. Clientes y proveedores elogiaban su competencia, el equipo la respetaba y hasta algunos colegas que antes la subestimaban consultaban sus opiniones en decisiones importantes. La joven asistente finalmente se sentía parte de un entorno que antes parecía inalcanzable, no por lástima o suerte, sino por mérito propio. Una transformación significativa también ocurrió en Eduardo. Comenzó a delegar responsabilidades, confiando plenamente en Clara y en otros miembros del equipo, entendiendo que liderar no es solo controlar, sino también asociarse y confiar. La relación entre ambos se consolidó sobre bases sólidas de respeto, afecto y complicidad, reflejando no solo la superación de Clara, sino también la evolución emocional del millonario que antes creía poder manejarlo todo solo. En un día tranquilo de viernes, Eduardo invitó a Clara a dar un paseo por el Retiro. Caminando entre árboles y lagos, hablaron del pasado, de los desafíos y de los sueños futuros. Eduardo, por primera vez, abrió su corazón de manera completa. Clara, cuando te contraté, fue por lástima, lo admito, dijo, sonriendo ligeramente. Pero me enseñaste que el talento, la valentía y el corazón pueden transformar todo. Y no puedo imaginar mi vida sin ti. Clara, emocionada, sostuvo su mano y respondió con sinceridad. Yo tampoco, Eduardo. Pasé por momentos difíciles, humillaciones y dudas, pero me mostraste que la confianza y el apoyo pueden cambiar destinos. Y creo en nosotros. El ambiente entre ellos era sereno, pero cargado de emoción. Ya no había dudas ni inseguridades, la joven asistente y el millonario habían encontrado equilibrio emocional, reconocimiento mutuo y un amor basado en respeto y admiración. Además del crecimiento personal, la resolución se reflejaba en el entorno laboral. La empresa se volvió más dinámica y colaborativa, impulsada por la iniciativa y liderazgo de Clara. Ahora era una figura central, inspirando a otros empleados a superar desafíos y a confiar en su propio potencial. Eduardo, al observar a Clara liderar con seguridad, sentía orgullo y amor al mismo tiempo. Comprendió que la riqueza material no reemplaza valores como el coraje, la empatía y la dedicación. La joven que una vez fue contratada por lástima se había transformado en la compañera ideal para enfrentar desafíos tanto personales como profesionales. El futuro comenzaba a dibujarse de manera prometedora. Clara y Eduardo no solo consolidaron su relación romántica, sino que también construyeron una alianza basada en respeto, confianza y sueños compartidos. Habían superado obstáculos, probado su valor y descubierto que el amor verdadero surge al reconocer la fortaleza del otro, sin importar las diferencias sociales o económicas. Mientras caminaban de la mano por el parque, rodeados por la luz suave del atardecer, ambos sentían una paz interior inédita. La joven asistente que alguna vez se sintió inferior y vulnerable ahora era una mujer confiada, admirada y amada. El millonario que creía poder controlar todo comprendió que el mayor poder reside en la capacidad de conectar genuinamente con otra persona. En ese instante, Clara y Eduardo supieron que habían conquistado más que un romance. Habían encontrado redención, superación y la certeza de que juntos podrían enfrentar cualquier desafío. El pasado difícil, la humillación, la inseguridad y los obstáculos profesionales se convertían en recuerdos que reforzaban la fuerza de la relación que habían construido. La historia de la asistente y el millonario llegaba a una resolución plena. Ambos habían evolucionado, se habían enamorado de manera verdadera y aprendieron que el amor, la confianza y el coraje pueden transformar la vida de maneras inesperadas. Han pasado 2 años desde aquel intenso invierno en Madrid, cuando Clara entró por primera vez en la oficina de Eduardo. La joven asistente que alguna vez fue contratada por lástima ahora era una mujer segura, respetada y admirada, no solo dentro de la empresa, sino también en el círculo social que antes parecía inalcanzable. La empresa de eventos, bajo el liderazgo conjunto de Clara y Eduardo, había crecido exponencialmente. Clara se había convertido en directora de planificación estratégica, tomando decisiones clave, coordinando grandes eventos e inspirando al equipo con su experiencia y creatividad. Su reputación como profesional competente e innovadora trascendía fronteras, atrayendo clientes internacionales y consolidando el prestigio de la compañía. Eduardo, por su parte, había transformado su visión del mundo y de sí mismo. Antes conocido por su frialdad y control absoluto, ahora se mostraba accesible, sensible y más humano. Su relación con Clara había sido fundamental en este proceso.
aprendió que el poder y la riqueza pierden valor cuando no hay empatía, conexión emocional y amor verdadero. Su vida personal también se había estabilizado por completo. Eduardo y Clara vivían juntos en un moderno apartamento en el barrio de Salamanca, con vistas a las luces de Madrid, compartiendo momentos cotidianos que para ellos se volvían preciosos, cenas tranquilas, paseos por parques históricos y largas conversaciones sobre proyectos futuros y sueños personales. Su intimidad no era solo romántica, sino basada en la asociación, el respeto y la confianza mutua. Un sábado soleado, Clara recibió una llamada de una amiga que todavía trabajaba en la panadería donde había comenzado su vida adulta. Al enterarse de que su antigua colega atravesaba dificultades económicas, Clara sintió la necesidad de actuar. Sin pensarlo dos veces, organizó una campaña de apoyo social a través de la empresa, demostrando que su crecimiento profesional no la había desconectado de sus raíces. «Es increíble cómo has crecido, Clara», comentó Eduardo mientras ayudaba a coordinar la acción. «Pero lo más impresionante es que sigues siendo la misma persona sensible y generosa de siempre». Clara sonrió, sintiendo la mano del tocar la suya. «Crecer no significa olvidar de dónde venimos, Eduardo. He aprendido mucho contigo, pero también con todo lo que viví antes de llegar aquí». La pareja también disfrutaba de momentos culturales, visitando exposiciones de arte, teatros y conciertos. Madrid, con su combinación de historia, modernidad y vida vibrante, era el escenario perfecto para su evolución. Cada paseo profundizaba su conexión emocional, consolidando no solo un romance, sino una verdadera alianza de vida. El impacto de Clara en la empresa seguía siendo notable. Lideraba talleres de capacitación para jóvenes aspirantes a profesionales de eventos, compartiendo su trayectoria de superación e inspirando a otros a creer en sí mismos. Eduardo, a su lado, observaba con orgullo y ternura, sabiendo que la mujer que alguna vez fue contratada por lástima ahora era un referente de éxito, carácter y amor. El reconocimiento externo también se consolidaba. Revistas de negocios y estilo de vida publicaban artículos sobre la transformación de la empresa y la pareja, destacando a Clara como símbolo de perseverancia y talento. A pesar de la creciente fama, ambos mantenían la humildad y la discreción, valorando sobre todo el respeto mutuo y la autenticidad de su relación. En una cena íntima en la terraza de su apartamento, con la ciudad iluminada debajo, Eduardo tomó la mano de Clara y dijo: «Mira dónde estamos, hace 2 años, nada de esto parecía posible. ¿Quién diría que todo comenzaría con un empleo dado por lástima?». Clara rió suavemente, emocionada. «Lo sé, pero cada desafío, cada humillación y cada logro nos trajo hasta aquí. Y no cambiaría ninguno de esos momentos por nada». Se abrazaron, sintiendo que el amor que compartían no era solo pasión, sino también respeto, compañerismo y comprensión profunda. La joven que alguna vez se sintió pequeña e insegura ahora caminaba de la mano del hombre que se había enamorado perdidamente de su fuerza y valentía. El epílogo mostraba claramente que la superación personal, el valor para enfrentar desafíos y la autenticidad emocional habían transformado sus vidas. Clara y Eduardo no solo habían alcanzado éxito y reconocimiento profesional, sino que también habían encontrado un amor verdadero y duradero. Mientras miraban el horizonte de Madrid, sabían que el futuro traería nuevos desafíos, pero también oportunidades para crecer juntos. La historia de Clara y Eduardo, que comenzó con humildad, lástima y humillación, se consolidaba como una narrativa de superación, romance y redención, demostrando que el verdadero valor de una persona reside en la fuerza de su corazón, la valentía para luchar por sus sueños y la capacidad de amar plenamente. La historia de Clara y Eduardo llegaba a su momento final, pero no sin dejar un impacto duradero. Tras meses de superación, desafíos, humillación y crecimiento, ambos habían encontrado no solo éxito profesional, sino también amor verdadero, respeto mutuo y felicidad compartida. Clara, ahora segura, admirada y realizada, caminaba junto a Eduardo por las calles de Madrid, iluminadas por la luz del atardecer. Cada paso representaba un logro, no solo la superación de su condición inicial, sino la construcción de una vida llena de significado, colaboración y sueños concretados. El millonario que la contrató por lástima, ahora completamente enamorado, la miraba con ternura y admiración, reconociendo que ella había transformado su vida de maneras que jamás imaginó. Rememoraron juntos los desafíos que enfrentaron, la humillante gala, las miradas críticas, los errores y aciertos que moldearon sus trayectorias. Pero todo aquello se había convertido en aprendizaje, resiliencia y un vínculo emocional inquebrantable. Clara comprendió que el valor de una persona no se mide solo por riqueza o apariencia, sino por la valentía, determinación y autenticidad que se demuestra ante la vida. Eduardo, por su parte, entendió que la vulnerabilidad y la capacidad de conectarse emocionalmente eran tan importantes como cualquier fortuna. Aprendió que amar a alguien implica respetar, apoyar y crecer juntos, permitiendo que ambos evolucionen.
Su relación se consolidó como un ejemplo de equilibrio entre pasión, confianza y colaboración. En el corazón de Madrid, entre cafés encantadores, plazas históricas y la energía vibrante de la ciudad, Clara y Eduardo disfrutaban de lo que habían conquistado: éxito, amor y felicidad genuina. Eran ahora un equipo imbatible, inspirando no solo al personal de la empresa, sino a todos quienes conocían su historia. La trayectoria de humillación, superación y transformación se convirtió en una narrativa de esperanza e inspiración. Y es en este momento que queremos agradecerte por acompañar cada bloque de esta historia. Muchas gracias por estar hasta aquí. Si te emocionaste con la jornada de Clara y Eduardo, recuerda, la vida puede sorprendernos, y los desafíos pueden convertirse en oportunidades cuando crees en ti mismo y en el poder del amor verdadero. No olvides dar like, comentar y suscribirte al canal. Comparte en los comentarios cuál parte de la historia te emocionó más o qué personaje admiraste más. Queremos conocer tus opiniones e ideas para nuevas historias. Además, si tienes amigos o familiares que disfrutan de romances dramáticos con superación y elementos emocionantes, comparte este video. Cuantas más personas conozcan la historia de Clara y Eduardo, más inspiración y esperanza podremos difundir. La historia concluye con Clara y Eduardo mirando el horizonte, planeando su futuro juntos, sabiendo que, incluso ante nuevos desafíos, su unión, amor y respeto mutuo los harían capaces de superar todo. Cada obstáculo se convirtió en un paso hacia el crecimiento personal y la construcción de una relación sólida, basada en confianza, colaboración y pasión. Mientras la ciudad de Madrid brillaba por la noche, con luces reflejadas en los edificios históricos y en el río Manzanares, Clara y Eduardo simbolizaban que el amor verdadero no nace de la suerte o la circunstancia, sino de la valentía para enfrentar desafíos, la capacidad de creer en uno mismo y el respeto profundo hacia el otro. Habían demostrado que una relación sólida, construida sobre honestidad, coraje y superación, puede transformar vidas para siempre. Y así, llegamos al final de esta historia emocionante, una narrativa de humillación transformada en triunfo, de miedo convertido en valentía y de lástima convertida en amor verdadero. Clara y Eduardo permanecen como ejemplos de que es posible superar obstáculos, alcanzar el éxito y construir un romance duradero, sin importar las circunstancias iniciales. Aprovecha este momento para dar like, suscribirte, comentar y sugerir temas para los próximos vídeos. Queremos seguir compartiendo historias emocionantes que inspiren, involucren y toquen el corazón de todos. Gracias por ser parte de esta travesía y hasta la próxima historia.